Hola, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien allá en casa y para mí pues es un privilegio estar una vez más con ustedes. Yo sé que ayer, híjole, un sustazo, ¿verdad? Decimos que los cristianos no nos espantamos y a lo mejor somos los primeros que salimos corriendo. Pero bueno, gracias a Dios no ha pasado nada. Hemos estado escuchando noticias malas, muchas, sobre el COVID, sobre lo que pasó en Tula, que es una parte de nuestro estado, y bueno, pues todo lo que hemos estado viviendo. Y eso a veces nos conlleva a ponernos un poco más nerviosos, un poco más tensos, un poco más pensativos, y a veces nos lleva a dudar de qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, qué es lo que va a ocurrir con tanta situación a nuestro alrededor. Y bueno, pues hoy el tema que yo les tengo es Dios es siempre fiel. Es el tema que yo voy a traer hoy con ustedes y vamos a ir a Segunda de Timoteo. Yo voy a estar leyendo la palabra y voy a estar dándoles pues ciertas explicaciones. Es Segunda de Timoteo 1:3 y empieza diciendo así. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo, ¿y quién era Pablo? Bueno, pues Pablo es un apóstol, uno de los apóstoles chipocludos, de los más chipocludos. Pues gracias a él tenemos el 90 o más por ciento del Nuevo Testamento escrito por él. Pablo fue un hombre que persiguió a los cristianos en esa época y los perseguía grandemente, y él quería lograr con eso poder acaparar a todo el cristianismo. Y va camino a Damasco y se encuentra con el mismo Jesús a través de algo sobrenatural y lo transforma. Lo transforma tanto, tan grandemente es su transformación, que él empieza a evangelizar por todos lados, por toda Judea, por Corinto, por Efesio, por todos lados. Él empieza a evangelizar y a llevar las buenas nuevas de lo que Dios es, de lo que Jesús traía en esa época. Y Pablo se vuelve una persona grande, pero ¿qué crees? Pablo es perseguido, es encerrado, es violentado, es golpeado. El ser cristiano no siempre nos lleva solamente a la felicidad, sí. Somos felices porque sabemos a dónde vamos. Somos felices porque nuestra vida está totalmente cambiada y diferente. Pero bueno, aquí está Pablo, ya a punto de morir, en estos últimos tiempos, y esta es la última carta que él escribe y se la entrega a Timoteo, su discípulo amado, un joven que él amaba y al cual extrañaba. Y por eso es que empieza esta carta diciendo, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. La fe no fingida que hay en ti. Le está diciendo a Timoteo, le está diciendo a un joven que tenía una fe real y verdadera. Muchas veces ponemos parámetros en nuestras vidas y nos convertimos en personas religiosas. Y eso no está bien, porque la religión no es lo que vino a traer Jesús a este mundo, sino la fe. Entonces una fe no fingida es la que tenía Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Voy a detener un poco. Cuando tienes una familia, como en el caso de Timoteo, que su madre y su abuela, tercera generación, su abuela, su madre y luego él, tercera generación, él toma el testimonio de ellos. Y yo te voy a contar qué es lo que ha pasado en mi familia. Mi padre, mi madre, empezaron a evangelizar en las tierras de Hidalgo hace ya muchos, muchos años, enseñándonos a nosotros, sus 8 hijos, cómo servir, cómo amar al prójimo,
¿Cómo no ver hacia abajo a la gente, sino verlo por igual? ¿Cómo poder asentarte en la mesa con aquel que no tiene como el que tiene? Todo esto fue una enseñanza de vida, una enseñanza que marcó nuestra existencia, una enseñanza como Eunice y como Loida, que nos enseñó, que nos discipuló y que nos estimuló a ver por los demás. Nosotros, cada uno de nosotros, todos, tú en casa y yo, tenemos un llamado. Y ese llamado nosotros tenemos que seguirlo dando a otros. No podemos quedarnos solamente con lo que Pablo hizo por Timoteo, porque Pablo vio en Timoteo algo grande para poder seguir. Y cuando habla del testimonio de su familia, a mí me queda claro que tenemos que entender que esto no se acaba aquí. Hace 2, 3 días le decía yo a uno de mis hijos, ganar económicamente está bien, trabajar está bien, pero cuando tú ganas y tú estás en un trabajo solamente por obtener la ganancia o lo que te deja ese trabajo, está bien y vas a vivir bien y la vas a pasar bien y vas a tener para vivir. Pero lo importante de todo esto es, ¿qué dejo yo? ¿Qué voy a dejar yo? ¿Quién me va a seguir después? ¿Cuál va a ser mi testimonio que yo vierta y alguien diga en mi andar en Cristo? Yo me acuerdo de ella. Yo me acuerdo que ella hizo esto. Y déjame decirte, servir a Dios es tan maravilloso porque te llena de gozo, aún a pesar de lo que estamos viviendo, aún a pesar de lo que alrededor se mira, te llena de gozo y te llena de fortaleza. Pero lo más importante en tu existir es, ¿qué es lo que van a heredar de mí? ¿De qué se van a acordar? ¿De que trabajé administrando? ¿De que vine todos los días? ¿De que tenía yo un horario? No, le decía yo a mi hijo, deja huella. Lo importante en esta vida es dejar huella. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas una huella con las generaciones que vienen atrás de ti, esa huella crece y avanza y sigue. Y entonces vemos como en este caso, una generación, 2 generaciones, 3 generaciones que vienen y Pablo se admira y le dice, me acuerdo. Yo me acuerdo de ellas, yo me acuerdo de lo que hicieron. Con nosotros como familia, yo me acuerdo cómo mi papá y mi mamá empacábamos la ropa para poder ir a llevar el evangelio. Y no solo eso, cuando nosotros vivíamos en Saltillo, yo ya era una adolescente, nos íbamos a las rancherías. Y un día me dice mi mamá, te tocan los niños. ¿Me tocan qué? Los niños. ¿Pero yo qué voy a hacer con los niños? Pues canta, enséñales alguna canción. Y me dieron una canción que nunca voy a olvidar, que me encantaba, porque decía, cuidadito tus ojitos al mirar. Y así sigue la canción, ¿no? Y entonces rellenábamos con dibujos y para mí fue un privilegio. Un privilegio. Cuando pasa el tiempo y tú te encuentras con alguien en la Ciudad de México y te dice, yo me acuerdo de ti. Yo me acuerdo de ti que tú ibas con nosotros a los ranchos. ¡Wow! Y entonces esa satisfacción de decir, gracias Dios, no por mí, gracias porque tú me diste la oportunidad de dejar una semilla. Y eso es lo que pasa aquí. Estas 2 maravillosas mujeres dejaron una semilla que sigue siendo plantada de generación en generación y que crece y que va a dar fruto. Eso es lo importante de ser cristiano. Una de las cosas más importantes de la fidelidad de Dios es que Dios no te deja ni a ti ni a tu casa. Porque dice, serás salvo tú y los tuyos. Pero algo que tenemos que entender, hermosa familia, es que el juez por su casa empieza. Yo
y mis hijos serviremos al Señor. Y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos serviremos al Señor. Pero para poder hacer eso hay que dar testimonio de vida. Y para dar testimonio de vida hemos sido llamados. Hoy es el tiempo de evangelismo. Hoy es el tiempo de llevar a las naciones a los pies de Jesús. Hoy es tiempo de ir y decirle a la gente que está sufriendo allí en las inundaciones, allí en la falta de fe. ¿Sabes qué? Hay un Jesús que te ama y que te va a llevar a cada vez ser mejor en tu vida. Y yo quiero seguir leyendo. Realmente yo le agradezco a Dios infinitamente por los padres que fueron para nosotros, que nos cubrieron, que nos protegieron, que nos enseñaron, que cimentaron la fe. Mi madre, ya estando aquí en Hidalgo, yo puedo decirte, muchas veces hablamos de todo lo que sufrimos como niños. Creo que ayer o antier le decía yo al pastor, es que si no se trata de decir todo lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, podemos sacar una lista. Pero entender en Jesucristo la bendición que fue tener a los padres que tenemos y darle gracias a Dios porque ellos nos han cubierto, porque nos han guardado, porque nos han protegido y porque nos enseñaron en el Evangelio. Es lo mejor que pudimos obtener en nuestra vida. Es lo mejor. La mejor ganancia que yo puedo darle a mis hijos es llevarlos al Evangelio, enseñarles que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios no falla, que Dios los llevará a lugares que ni siquiera ellos podrán conocer. Y que estén seguros que a lo mejor no serán millonarios económicamente, pero son millonarios en el reino de Dios. Y eso es lo que vale la pena. Y quiero continuar leyendo aquí, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta parte es súper importante. Cuando nos dice, si yo te reto un juego y te digo, ay, no puedes, a ver si es cierto, a ver, aviéntate. A lo mejor dices, sí me aviento, pero Dios te ha dado un espíritu de dominio propio y de valor. Y cuando ves que la gente muere alrededor, que enferman alrededor, que padecen alrededor, levántate, ayuda, protege, sé tú el que lleve el camino para que los que vienen atrás de ti aprendan a hacerlo. Y que ellos sean los que fortalezcan a los demás. En mi casa, durante toda mi niñez, llegaba gente tuberculosa, llegaba gente enferma, con muchas enfermedades contagiosas. Y jamás, escúchame, yo recuerdo que mi madre o mi padre nos hubieran dicho, no se sienten ahí. Jamás. Porque éramos todos igual, todos en mismo nivel. Eso nos enseñaron. Nosotros no somos más que nadie, somos iguales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, de amor, de fortaleza. Tiempos difíciles son, sí. Pablo vivió tiempos difíciles, muchos. Pablo vivió en la cárcel, sí. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo se agachó a decir, este Dios que yo tengo, ¿hasta dónde me ha llevado? No. Pablo se fortaleció en la palabra, en la enseñanza que él había recibido, a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estando encerrado en la cárcel, Pedro estando encerrado en la cárcel, ¿qué hacían? Alababan a Dios. Y de forma sobrenatural las rejas se abrían. ¿Por qué? Porque es gente de fe. ¿Qué es lo que vivimos hoy en día nosotros? ¿Qué cárcel estás metido? ¿En qué situación te encuentras? En esta cárcel de, ¿valdrá la pena? Yo no creo que esto valga la pena. Déjame decirte algo, ten fe, porque Dios es fiel. Y en esa fidelidad, Dios te llevará a lugares inmensos. La vida de la gente vale la pena.
Escuchamos asesinatos muchos. Escuchamos gente con dolor mucha. Pero nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que nos paramos y nos levantamos a decir, Cristo es suficiente, Jesús es suficiente, Jesús es más que poderoso. Y con Él tengo ganadas todas las batallas. Y fíjate, después de todo esto, que yo agradezco y vuelvo a decir por la vida de mis padres, que ya hoy están en el cielo, Pablo sigue siendo perseguido, golpeado y muy lastimado. Y quiero seguir leyendo aquí donde dice su palabra. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué está hablando de Jesús? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero ahí viene el versículo clave de este mensaje. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Déjame decirte, amada familia, que vas a padecer y que has padecido y que seguirás padeciendo. Pero cada vez que padeces, cada vez que sufres, cada vez que batallas, creces y maduras. Y ya no es lo mismo que cuando eras un chiquillo. Maduras en Jesús para poder entender que somos nosotros los que hemos pasado por tanto, los que podemos apoyar y ayudar a aquellos que vienen detrás. Tengo el ejemplo de una mujer que estaba sufriendo muchísimo con su matrimonio, ya estaba cansada, ya estaba harta, había sido engañada, ya no quería nada. Y yo me acuerdo que le dije, madura, perdona, sé fiel. Y empezamos a leer la palabra y un día, y 2 días, y 3 días. Y ella me habla un día y me dice, hasta aquí llegué, me voy de casa. Le digo, ¿y tus hijos? Y me dice, se quedan con él. Yo no tengo la economía para poderlo sacar adelante. Y le dije, detente, dale a Dios un día más. Pero métete con Él, porque Dios no es lo que quiere para tu vida. Métete a leer la palabra, busca su presencia, que Dios te hable si es lo correcto. En la madrugada llega su esposo, ella llorando ahí en lo íntimo de su cuarto, pidiéndole a Dios sabiduría. Llega él y le dice, perdóname, no puedo vivir sin mi familia. Yo no quiero que se destruya. Y vino el milagro. Porque Dios escuchó a una mujer que clamaba y que le decía, dame por favor la respuesta. Y Dios dijo, no te vayas, porque el milagro ya está en puerta. Y hoy por hoy te digo, así como Pablo, así con todo esto que él vivía, el milagro siempre está en puerta. Siempre. Cuando tú dices, ya no puedo, hasta aquí llegué, Dios obra, si tú se lo permites. Y así como vemos alrededor a nuestra gente, así estamos todos, todos. No hay uno solo de nosotros que pueda decir, híjole, yo vivo la vida placenteramente. Si no es porque se enfermó el primo, el hermano, el tío, el cuñado, o sea, quien tú quieras. Ha sido una situación muy desgastante en nuestras vidas, pero en estos tiempos de desgasto, de muerte, de lloro y de todo esto, es cuando hay resurrección. Cuando Jesús llega con Marta y María y ve que su amado, su amigo había muerto, Él llega 4 días después, le dicen, ya llegue. Y Jesús dijo, yo soy para vida, no para muerte. Y resucita a Lázaro. Esa resurrección es la que viene a entregarnos hoy Jesús a nosotros, entendiendo que tú creas que Dios es fiel y que no te va a fallar. Que va a resucitar algo nuevo en ti para que tú puedas vertir eso con otros y compartir del Evangelio con otros. Y quiero seguir leyendo esto que dice,
Pero tú has seguido mi doctrina, le sigue diciendo Pablo a Timoteo, le sigue diciendo Marisol a sus hijos, le sigues diciendo tú a los tuyos, pero sigue mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿De qué estamos siendo tratados hoy en día? Con paciencia. Dios nos está tratando en la paciencia. Nos desesperamos muy fácilmente. Y como estamos viviendo tanto, como hacía nunca, no sé cuántos años se había vivido así, la paciencia es lo que viene. Y le dice Pablo a Timoteo, a su hijo, al que sigue atrás, he vivido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado el Señor. Si tú estás viviendo una batalla fuerte, entrégasela a Dios porque te va a librar de ella. Todos los que están enfermos, todos los que están padeciendo de COVID, de cáncer, de situaciones renales, de situaciones difíciles en su vida, Dios te ha librado de todas ellas. Lo creemos porque Dios lo dice una y otra vez en su palabra. Dios te libra de todas ellas. Ten ánimo, ten fe, ten confianza. Cuando tú crees que has estado, me decían, en el hospital solo, con el oxígeno, ahí está Jesús. No has estado solo. Hay cantidad de gente orando por ti. Los vamos a ver levantados. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos donde inicia una persecución. ¿De qué? De que aquellos que no tienen su fe fortalecida van a caer. Por eso hoy te invito a que no fallezcas, a que continúes, a que dejes un legado, a que levanta tu cabeza. Vístete de júbilo porque tú eres luz, porque tú eres la sal del mundo, porque tú ahí en tu casa, si no conoces aún de Jesús, Jesús te ha buscado y te ha seguido y te quiere decir hoy, no temas, yo estoy contigo. Ven a mí, porque yo responderé a tu ruego. Y si tú me dices, es que Marisol son muchos tiempos, no temas. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Y quiero leer este otro versículo, porque fíjate, Pablo, estando ahí a punto de morir, cuando le escribe a Timoteo y le dice, sigue adelante, sé que has sufrido y vas a seguir sufriendo, le está diciendo, pero te vas a levantar porque Dios siempre estará contigo. Le dice en esta parte, dice, porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es una promesa y una belleza, porque lo que te dice aquí Pablo, y a mí me lo vuelve a sellar, es, tú siembra la semilla de la fe, tú sella la semilla del Evangelio y todo prosperará. Dice en el Salmo 1:3, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagas será prosperado. Esa es la palabra de Dios, donde te dice tú que a veces te puedes creer insignificante, tú que puedes decir, yo como si estoy aquí lastimado y herido, tú eres llamado a levantar tu cabeza y tu voz diciendo, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios no me desampara y Dios no me deja y Dios no me dejará jamás. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cosas sobresalientes y grandes pasarán en tu vida. A veces vemos lo malo porque así somos los seres humanos.
Vemos muchas cosas que pueden ocurrir en lo malo y dentro de lo malo tendremos que ver lo bueno. Gente que se ha levantado en salud milagrosamente. Gente que decían ya está a punto de morir y se levantan. Hemos escuchado de gente que están a punto de meterles el tubo, entubarlos. ¿Y qué pasa? No los entuban. Estamos viendo milagros en el cáncer, estamos viendo milagros en gente, en niños que hubo un accidente, que se lastimaron y se levantan. Necesitas levantarte y creerle a Dios. Creerle a Dios que Él es suficiente en tu vida y que no te va a dejar. Si tú eres papá o mamá, enseña a tus hijos. Es tu principal ministerio. 2 hijos te los entrega como un regalo y tú tendrás que entregar cuenta de ellos. Lo mejor que podemos hacer como papás es poderles enseñar a nuestros hijos que Jesús es suficiente en sus vidas y que todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú eres jefa de familia, cuanto más Jesús te dice, no estás sola porque yo estoy contigo. Ni te desampararé, ni te dejaré. Y cuando tú dices, es que necesito trabajo para salir adelante con mis hijos, ve, clama a Él, como esa mujer que estaba a punto de divorciarse, clama a Él. Y dice, clama a mí, que yo te responderé. Y si tú eres joven y estás con una situación difícil en tu vida, ¿por qué este ejemplo? Porque Timoteo, siendo joven, es llamado como algo grande, que nunca nadie mire en menos tu juventud. Nunca. Cuando vengan las atribulaciones a decirte, tú eres chavo, no puedes, tienes el mundo por delante, pero sin Dios nada vas a alcanzar. Con Dios todo será posible. Y quiero ir terminando leyendo y bendiciendo a cada uno de las familias que hoy están padeciendo por alguna situación. Padre, yo te doy gracias infinitamente por cada varón que se siente inseguro, por cada varón que a veces ha sentido que no puede más, por cada varón que ha decaído en su ánimo. Ven y sopla vida. Muéstrale, Señor, que tú eres para vida y no para muerte, que Él es llamado a las naciones, que Él es sal, que no importa lo que los demás digan a su alrededor, Él es suficiente y Dios es fiel. Señor, yo te doy gracias por cada mujer, jefa de familia, que se levanta como madre a llevar a sus hijos a una enseñanza tuya, Padre. Señor, te doy gracias por los jóvenes, yo los bendigo. Y Padre, toda situación que haya en matrimonios, que empiece a quebrajarse, tú ven y sopla vida en ellos. Así como fue con Lázaro, sopla vida, porque tú eres un Dios de vida y no de muerte. Tráeles ánimo, tráeles gracia, tráeles favor, pero sobre todo, trae amor a sus vidas. Que ellos recuerden del primer amor. Padre, yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Y Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que de una forma sobrenatural hoy traigas sanidad completa. Sopla sanidad a los pulmones, sopla sanidad a los órganos vitales, al corazón, a los riñones. Sopla, Señor, sanidad. Gracias, Padre, porque tú siempre eres fiel. Yo te agradezco por lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dad y se os dará medida buena en las obras del Señor. Tenemos el compromiso de dar con alegría y sencillez de corazón. Qué importante es que no dejemos de aportar semanalmente de acuerdo a los ingresos que estamos teniendo, porque debido a lo que nosotros damos, a eso se debe que podemos seguir operando y trabajando y fortaleciéndonos unos a otros. Familia, no dejemos de dar. Es muy fácil que te aproximes
a una de estas tiendas que salen en pantalla. Ahí vienen cómo puedes tú depositar, porque sabemos que no estás viniendo a la congregación, pero sabemos también que estamos unidos en este compromiso juntos para poder hacer de estos tiempos de bendición para la obra del Señor. Así es de que vayamos en esta semana, no nos esperemos más y depositemos la cantidad que teníamos dispuesta o lo que Dios ponga en nuestro corazón. Acuérdate que Dios ama al dador alegre, que es un compromiso, porque la fe es creerle a Dios, creer a su palabra. Y algo importante es precisamente creer que nuestras dádivas, una parte también es para bendecir a la congregación. Dios les bendiga.